Un momentito, permítame compartir. Ahora me confirman si se escucha y se observa bien las diapositivas, por favor. Ok, listo, comenzamos entonces. Bien, jóvenes, vamos a tocar un tema que es muy importante y está muy de boga actualmente, bueno, y eso desde hace ya un buen tiempo en realidad, porque es un tema que si bien es cierto, de manera silenciosa va avanzando y cada vez más, ¿no? Es como que conocemos a esto como la pandemia silenciosa. Entonces, nos referimos a la resistencia a los antibacterianos, bueno, en general a los antimicrobianos. Hoy vamos a hablar sobre la resistencia de las bacterias a estos antimicrobianos, ¿no? La importancia que tiene, cuáles son los métodos de laboratorio para poder detectarlas y cuál es la importancia clínica, ¿no? Además, vamos a tocar un poco sobre cuáles son los factores que están condicionando a que estos mecanismos de resistencia de las bacterias se estén extendiendo mucho más. Entonces, vamos a empezar, con lo cual, entonces, vamos a empezar mencionando qué es un antimicrobiano, ¿no? Que esto ustedes ya lo conocen porque han llevado una teoría al respecto. Entonces, un antimicrobiano es una sustancia química que a bajas concentraciones lo que va a hacer es actuar contra un microorganismo, lo va a destruir o lo puede inhibir, ¿no es cierto? Por lo tanto, no permite que desarrolle eso, y no permite que esté presente en el lugar, en el nicho donde se encuentra. Estos antimicrobianos en general pueden ser antibacterianos cuando están dirigidos a ese tipo de microorganismos. Pueden ser también antimicóticos o antifúngicos cuando están dirigidos a los hongos, ¿no es cierto? Antivirales y antiparasitarios en general entonces. Ahora, cuando hablamos de los antibacterianos, hay dos clasificaciones, ¿no? Por un lado los antibióticos y los quimioterápicos. Cuando hablamos de antibióticos nos referimos a las sustancias químicas que son derivadas o producidas por microorganismos que tienen esta capacidad y que a bajas concentraciones lo que va a hacer es inhibir el desarrollo de las bacterias o las va a destruir finalmente. Entonces pueden ser antibióticos inhibidores o antibióticos que finalmente llevan a hacer la muerte de las bacterias. Por otro lado, cuando hablamos de los quimioterápicos, igualmente son sustancias químicas, pero aquí la diferencia, no son sintéticos y tienen esa capacidad de lesionar o destruir a las bacterias y sin provocar efectos tóxicos sobre el huésped. Entonces, esto debe quedar claro porque a veces se usa, inclusive por especialistas, de manera indistinta, tanto antibióticos como quimioterápicos, ¿no? Pero siendo estrictos, cuando son sustancias que son naturales, ¿no es cierto?, que han sido producidas por microorganismos a partir de los cuales se ha industrializado por la biotecnología farmacéutica y se expende. Esos son antibióticos, mientras que cuando son sustancias que se han sintetizado en laboratorio y tienen este mismo fin, son quimioterápicos. Entonces, jóvenes, esto también lo conocen, los antibacterianos pueden clasificarse de acuerdo a su origen como natural, ¿no es cierto? Ya dijimos los que provienen de otros microorganismos, pueden ser sintéticos o aquellos que han sido manipulados, aquellas sustancias naturales que son manipuladas ciertas estructuras y son semisintéticos. Puede ser también de acuerdo al espectro de acción, puede ser de espectro reducido, ampliado o de un amplio espectro. De acuerdo a su actividad, pueden ser también bacteriostáticos, aquellos que solamente van a inhibir a las bacterias, y esto tiene mucho que ver con la concentración inhibitoria mínima, ¿no es cierto? Y que tendría que ser mayor que la concentración bactericida mínima. Y aquellos que son bactericidas, que más bien tienen una concentración bactericida mínima mayor, por lo tanto, lo que pasa ahí es que la concentración del fármaco necesario para asegurar la muerte de todos los microorganismos en el inóculo está presente, ¿no? Cuando se hace la medicación.
De acuerdo a su estructura química, pueden ser beta-lactámicos, glicopéptidos, aminoglucósidos, macrólidos, tetraciclinas, ¿no es cierto? Y pueden ser fluoroquinolonas. Aquí, algo importante, ¿no? Los mecanismos de acción sobre las estructuras bacterianas pueden ser inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana, modificando la permeabilidad de la membrana plasmática, por inhibición de la síntesis proteica, que es bastante frecuente también, o inhibición de la función de los ácidos nucleicos, y finalmente puede ser que actúen inhibiendo vías metabólicas. Entonces, aquí un poco en esta tabla hemos compilado cuál es el mecanismo de acción y cuáles serían los objetivos, ¿no? Los blancos moleculares y cuáles son la clase de fármacos que podrían estar relacionados con esta acción, ¿no? Y aquí algunos ejemplos específicos. Por ejemplo, aquellos que inhiben la síntesis de la pared celular, lo que van a hacer es van dirigidos a las unidades de peptidoglicano, ¿no es cierto? O a la proteína transportadora de penicilinas. Y eso, ¿quiénes ejercen justamente este tipo de acción? Los beta-lactámicos. Y por un ejemplo, los beta-lactámicos tenemos a la amoxicilina, por ejemplo, que están usadas, ¿no es cierto? O la penicilina y las cefalosporinas. A ver, alguno que, por ejemplo, inhibe la síntesis de los ácidos nucleicos es, por ejemplo, rifampicina, que es el mejor ejemplo de una rifamicina que va a actuar a nivel del RNA. Y aquellos que más bien inhiben la síntesis de algún metabólito en las vías metabólicas, ¿no? Como esta que hacen las sulfamidas, deben conocer muy bien el Bactrim, ¿no es cierto? Que es un sulfametaxazol con trimetoprim, entonces hace este efecto, ¿no? La síntesis del ácido fólico, y de esta manera. Entonces, por otro lado, tenemos aquellos que más bien tienen su acción inhibiendo la síntesis proteica, y de estos son muy comunes, sobre todo quienes, los macrólidos, ¿no es cierto? Que como la eritromicina o la acitromicina, que actúan a nivel de la subunidad de 50S, esa es su acción. Y algo más que tenemos que mencionar, jóvenes, aquí es aquellos que actúan a nivel del DNA, las fluoroquinolonas, ¿no? Igualmente actúan a este nivel, y de ellos los más conocidos son ciprofloxacino o si no, ofloxacino. Entonces, vayamos, esto es gráficamente cuáles serían los mecanismos de acción. Ya vimos que los beta-lactámicos van a actuar a nivel de la síntesis de pared, ¿no es cierto? El sulfametoxazol trimetoprim a nivel del metabolismo del ácido fólico. Por aquí aquellos que van a actuar más bien a nivel de la estructura de la membrana, como las polimixinas, en la síntesis de proteínas, aquellas como la purosimina, ¿no? Entonces, y esta es importante que recuerden, aquellas que actúan a nivel de la girasa no sexual. Sobre todo aquí están las quinolonas y las fluoroquinolonas. Es importante que recordemos esto. Y las de aquí que actúan a nivel de la síntesis de proteínas, ¿no? Ya sean aquellas que son macrólidos o aquellas que sean más bien tetraciclinas, ¿no? Entonces, jóvenes, con esta introducción que ustedes ya lo conocían, solo era una breve revisión. Vayamos a ver qué es la resistencia bacteriana, ¿no? Según la OMS, es un fenómeno por el cual un microorganismo deja de ser afectado por un antimicrobiano al que anteriormente era sensible, ¿no es cierto? Por lo tanto, se vuelven inmunes a los efectos antimicrobianos, de modo que cuando se trata habitualmente, que se ve que son ineficaces y que las infecciones persisten. Y esto es lo peor, es que este fenómeno puede transmitirse a otras personas, ¿no? Porque estas bacterias pueden transmitir sus mecanismos de resistencia a otras bacterias. Por lo tanto, la resistencia bacteriana actualmente se asume que es una amenaza para la salud, y no solo para la salud, ¿no? Sino para el desarrollo mundial también, porque esta resistencia está distribuida en todas partes del planeta. Es una de las 10 principales amenazas para la salud pública, es por eso que tiene mucha importancia, ¿no es cierto? Y es a lo que nos enfrentamos. ¿Y a qué se debe principalmente? Al uso indebido y excesivo, ¿no es cierto? Descontrolado de los antimicrobianos. Este es el principal factor de la aparición, sobre todo de patógenos multiresistentes, ¿no? Ahora, jóvenes, hay 3 conceptos que debemos tener muy en claro. Por un lado, está la resistencia natural, ¿no es cierto? Esa es una propiedad específica, es inherente a las especies bacterianas, porque hay algunas especies bacterianas que tienen esa resistencia natural porque puede ser porque no tienen la estructura
ante el cual actúan los fármacos. Es el caso de los micoplasmas, por ejemplo, como no tienen pared bacteriana, por lo tanto, no van a actuar ahí los betalactámicos. Eso es una resistencia natural. Hay otros microorganismos que también presentan resistencia natural, por ejemplo, los bacteroides, estos anaerobios, presentan resistencia natural a algunos betalactámicos y a las quinolonas frecuentemente, ¿no? O como Listeria monocitógenes, que es resistente a las cefalosporinas naturalmente. O como Klebsiella, que igualmente es resistente naturalmente a la ampicilina. Y así podemos ir mencionando. Aquí, por ejemplo, es importante que recordemos de los bacterias gram negativas no fermentadores que tienen cierta resistencia natural, ¿no es cierto? En el caso de Pseudomonas, es resistente natural a las sulfamidas y a las cefalosporinas de primera y segunda generación, mientras que su prima, la Nostroformonas maltophilia, tiene resistencia natural a los aminoglucósidos y los betalactámicos y también a los carbapenémicos. Entonces, vayamos viendo cómo se trataría una infección con este bacilo gram negativo no fermentador, ¿no es cierto? Y algunas especies de Acinetobacter son resistentes naturales a la ampicilina y los licopéptidos. Por otro lado, jóvenes, tenemos la resistencia adquirida, que esto es lo que en realidad nos reúne, ¿no? Que esto es el punto importante, porque debido a alguna modificación que puede ser por mutación, por transferencia horizontal de genes, lo que pasa es que la bacteria va a adquirir, ¿no es cierto?, una carga genética diferente y va a hacerse inmune a la actividad del fármaco al que anteriormente era sensible. Y por otro lado, tienen que diferenciar el concepto de resistencia cruzada, que se da cuando un microorganismo se expone a un antimicrobiano A, ¿no es cierto? Y que posteriormente desarrolla resistencia a este antimicrobiano, es cierto, pero que también se traduce como un desarrollo de resistencia a un antimicrobiano B sin su exposición previa. Y esto puede ser porque hay similitud en las estructuras químicas, por ejemplo. ¿Ya? O cuando decimos que cuando se expone a un antimicrobiano de una generación anterior, es el caso, por ejemplo, con las quinolonas, las bacterias envueltas resistentes al ácido naridíxico, que son una de las primeras generaciones de las quinolonas, porque ahora se han expuesto a antibióticos mucho más potentes como las fluoroquinolonas, ¿no? Por ejemplo, ciprofloxacina. Eso es lo que ha sucedido con este caso. Teniendo claro estos tres conceptos, vayamos a ver entonces cómo es que se origina la resistencia bacteriana, ¿no? Porque esto es importante que recordemos y que tengamos en cuenta. Entonces, normalmente en los nichos, puede ser en el medio ambiente, puede ser en algún organismo, hay muchas bacterias, ¿no es cierto? Y de entre ellos hay algunos que pueden ser resistentes, es decir, son portadores de, de un gen o de algún mecanismo genético de resistencia a algunos antibióticos. Entonces, ¿qué sucede cuando se realiza medicación, ¿no es cierto? Cuando se administran antibióticos, entonces que van a destruir a esas bacterias que son sensibles. ¿Quiénes van a quedar? En ese nicho se van a quedar aquellas que tenían los genes de resistencia, ¿no? O los mecanismos de resistencia. Esto es típico como selección natural, ¿no? Entonces, por selección natural, ellos se han quedado y cuando estas bacterias que son resistentes a los medicamentos ahora empiezan a emerger, ¿no? Y empiezan a multiplicarse mucho más pronto, de manera que cuando haya una segunda medicación por una segunda infección, ¿qué va a suceder? Es que ya encontramos a la población de bacterias que ya no son sensibles, no le hace ningún efecto la medicación anterior. Eso es lo que sucede, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que recordar también que estos mecanismos, estos genes de resistencia, pueden ser transmitidos a otras bacterias, ¿no es cierto? Y esto, ¿qué hace? Agrava mucho más el problema, ¿no? Se dan cuenta que esta es la manera como se origina. No es que la resistencia aparezca de por sí, ¿no? Es que durante millones de años las bacterias resistentes han existido y actualmente tenemos una evidencia mayor. Hace 2 meses acaban de publicar una, uh, un estudio de una bacteria que han hallado en la Antártida,
Y para sorpresa es una bacteria que se ha visto por estudios de antigüedad, que tiene como 65.000 años, pero es resistente a fármacos modernos. ¿Y cómo puede ser esto, no? Si nunca se han expuesto. Lo que pasa es que naturalmente estas bacterias han ido ganando algunos genes y algunos mecanismos que han preservado por muchos años, ¿no? A algunas estructuras similares a los antibióticos actuales. Y es de esa manera como han subsistido. Entonces, no es que recién hayan aparecido, ¿no? Esto siempre ha sucedido, siempre ha existido, jóvenes. ¿Hay una categorización de la resistencia adquirida? Sí. Pueden haber multiresistentes, ¿no es cierto? Son los multidrogos resistentes o los MDR. Entonces, ¿cómo son por definición ellos? No son sensibles, por lo menos, a un antibiótico de 3 categorías o más, ¿no? Entonces, que son resistentes a múltiples antibióticos, es decir, a más de 3 categorías de antibióticos. Aquellos que son XDR, o los extremadamente drogoresistentes, que son sensibles solamente a una o dos categorías y son resistentes a todo el resto de antibióticos aprobados para su uso en el tratamiento. Entonces, y por otro lado, actualmente tenemos un concepto que es la panresistencia, y con panresistencia se supone que hablamos de microorganismos, de bacterias que no son sensibles a ningún antibiótico de la categoría que esté lista para poder ser administrado como tratamiento a determinada infección. Entonces, este microorganismo, ¿qué pasa? Casi es resistente prácticamente a todos los antibióticos disponibles, ¿no es cierto? Y algunos antibióticos que están estudiados, ¿no es cierto?, dan como parte de la rutina. Este tipo de microorganismos existen actualmente, sí los hay algunos enterobacteriales panresistentes. También hay Mycobacterium tuberculosis panresistentes actualmente, porque eso es una bacteria que acumula mucha resistencia, y sobre todo este tipo de cepas existen en países en vías de desarrollo como el nuestro. También los hay extradrogo resistentes, y la multidrogo resistencia es mucho más frecuente, ¿no? Sobre todo en enterobacterales y también en bacillus gram negativos no fermentadores. Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan la resistencia bacteriana, jóvenes? Vayamos a ver, ¿no? Son varios. De aquí nosotros vamos a tocar algunos en en este gráfico. Ustedes pueden ver que la presencia de antibióticos en el medio ambiente va a estimular a esto, ¿no es cierto? La pérdida cuando abandonan el tratamiento, por ejemplo, cuando son diagnosticados, la higiene que no se lleve de manera adecuada. El uso de los antibióticos en salud animal es importantísimo también, igualmente en seguridad alimentaria. Todo esto ha llevado a que se genere actualmente y haya emergido resistencia bacteriana demasiado pronto de lo que se esperaba, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo del uso racional de antibióticos, no racional de antibióticos en salud humana, ¿no? ¿Qué pasaba en la pandemia de COVID-19, jóvenes? Es que muchos clínicos, para evitar la sobreinfección bacteriana y causa de neumonía, que se podría agravar de casos de COVID-19, empezaban a medicar antibióticos de amplio espectro. Entonces, ¿qué sucede? Es que con eso se ha incrementado muchísimo la resistencia bacteriana actualmente, ¿no? Países como Argentina, por ejemplo, ya han hecho su estudio por vigilancia genómica, por secuenciamiento masivo de sus cepas que están circulando, y han reportado de que ellos actualmente, comparando con las cepas que estaban prepandemia, tienen una resistencia que ha avanzado tanto como lo que se esperaba ver ahora, todavía en el 2030, ¿no? Y esto no debe ser tan diferente para nosotros. Lo que pasa es que todavía nuestros organismos, nuestros entes rectores no han hecho ese tipo de estudio genómico, ¿no? De epidemiología genómica. Entonces se dan cuenta que del total de hospitalizados en realidad por COVID-19, solamente un 8% eran los que requerían realmente tratamiento con antibióticos, ¿no es cierto?, antibacterianos. Eso es el tema por el que se ha incrementado muchísimo la resistencia bacteriana, ¿no?, post pandemia. El uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro durante la pandemia de COVID-19.
¿Y eso a qué ha conllevado, jóvenes? Ha conllevado a que actualmente tenemos a un grupo de microorganismos que si hacemos las siglas, se resumen como escape. Entonces, este, ¿a quiénes agrupa esto? Agrupa a aquellos patógenos bacterianos que, si ustedes ven por ahí, son todos, a todos ellos ustedes lo conocen, a Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumani, Enterobacter, a E. coli, ¿no es cierto?, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, y también a Enterococcus faecio. Entonces, incluye a todos ellos y tienen una naturaleza, ¿no es cierto?, que son patógenos nosocomiales. ¿Ya? Entonces, que alguna vez les he comentado, como los que hemos estado en mesa probablemente, que, por ejemplo, los bacilos gram negativos no fermentadores vienen igual que los enterobacteriales, vienen de la naturaleza, ¿no? Ellos eran bacterias ambientales que en algún momento llegaron al hospital, les gustó tanto que se quedaron y nunca más salieron, ¿no? Sobre todo los no fermentadores, de manera que viven ahí causando infecciones asociadas a la atención de salud, los que se llaman nosocomiales, ¿no es cierto? Y tienen esa capacidad de evadir a las terapias antimicrobianas, ¿no? ¿Cuál es el impacto? Es que es altísimo, ¿no? Porque se ven infecciones que son necesariamente tratados con antibióticos de amplio espectro y algunos de ellos inclusive no responden, ¿no? Porque ¿qué tienen? Tienen como fenotipo que son multidrogo resistentes, extradrogo resistentes e inclusive pan resistentes, ¿no? Ese es el tema con los patógenos bacterianos del grupo escape. Ahora se ha aumentado una E más porque también Escherichia coli se ha vuelto bastante importante en cuanto a la resistencia. Entonces, esto es la importancia de lo que se puede ver, cómo es que el hecho de haber estado usando indiscriminadamente los antimicrobianos de amplio espectro nos ayuda a eso, ¿no? A tener un grupo de bacterias que tienen fenotipos diferentes, ¿no? Desde multidrogo resistentes hasta resistentes totalmente a los antibióticos de los cuales disponemos actualmente, es el grupo escape. Entonces, por otro lado está el uso irracional de antibióticos en la salud animal, ¿no? No sé si ustedes lo sabían, pero normalmente en la salud animal, en los criaderos de animales, ¿no es cierto?, en las granjas o cuando son más industrializados, normalmente se les administra antibióticos a los animales para que, como profilaxis, para que desarrollen de manera adecuada, es decir, para que desarrollen sanitos, ¿no es cierto?, de manera que se pueda aprovechar mucho mejor la carne, por ejemplo, si es de ganado vacuno, o los productos lácteos, para que puedan ser expendidos y no causen pérdidas. Igualmente sucede con lo que nosotros consumimos tanto en nuestro país, con el pollo, ¿no es cierto? Igualmente. Pero estos antibióticos se ha visto que se les administraba, tienen estructura similar o son de la misma familia de los antibióticos que se administran a los humanos como tratamiento. Es el caso, por ejemplo, de las fluoroquinolonas, que se administran mucho en la salud animal, que también tienen su homónimo, ¿no es cierto? Tienen su equivalente en la salud humana, para lo cual se administra. Inclusive, hay hace mucho tiempo, ahora se ha dejado de usar, también se administraba colistina. Colistina es un antibacteriano que se deja como que un último recurso, ¿no? Cuando ya son resistentes, por ejemplo, los carbapenémicos y no hay con qué tratar, se recurre a la colistina. Y vaya que se usaba también como profilaxis en salud animal. Entonces, claro, esta resistencia ya se iba difundiendo porque en carne mal cocida puede quedar, ¿no es cierto? O por las excretas de los animales que pueden estar excretando algunas bacterias que ya son resistentes a estos antibióticos porque ellos han recibido como profilaxis, ¿no? Una dosis de estos antibióticos que tienen similaridad a aquellos que se usan como tratamiento en salud humana. Entonces se dan cuenta qué importante es esto. Con estos jóvenes, la OMS en el 2024 emitió un listado, el cual lo actualizó desde su versión del 2017, que tenía todos estos eran los patógenos importantes, ¿no es cierto?, prioritarios en el 2017, mientras que actualmente se ha cambiado el listado a este grupo de patógenos. Entonces, ¿qué es lo nuevo en este listado? Es que se ha agregado Mycobacterium resistente a rifampicina,
Y por aquí a Streptococcus grupo A resistente a macrólidos y Streptococcus grupo B resistente a penicilina. Esa es la gran modificación. Y si vemos como grupo crítico, vemos a los enterobacteriales resistentes a carbapenémicos, a enterobacteriales resistentes a cefalosporinas de tercera generación, y por aquí aparece un no fermentador, ¿no? Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos también. Ya, también se considera ya actualmente a Mycobacterium en el listado, ¿no? Y como un grupo de alta peligrosidad, ¿no es cierto?, de alta importancia, aparece ¿quién? Salmonella typhi, resistente a fluoroquinolonas, y Shigella igualmente resistente a fluoroquinolonas. Y por aquí aparece el otro no fermentador, ¿no? Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos. Por aquí Neisseria gonorrhoeae resistente a cefalosporinas de tercera generación y a las fluoroquinolonas. Y en el grupo de prioridad media aparece ¿quién? Streptococcus grupo A resistente a macrólidos y Streptococcus pneumoniae resistente igualmente a macrólidos. Se dan cuenta que el grupo, el listado de prioridad son de bacterias que ustedes ya conocen, ya han visto en las prácticas y en las teorías del curso. Es por eso que son listados como prioritarios, ¿no es cierto? Porque están presentando resistencia a todo un grupo de fármacos, ¿no es cierto? O a varios de ellos. Entonces, es importante que ustedes conozcan este listado porque es a lo que se ciñen actualmente cuando se va a hacer la detección de la resistencia bacteriana en los hospitales o en las clínicas, ¿no? Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar para controlar el desarrollo de la resistencia bacteriana, jóvenes? Hay varias, ¿no? Este gráfico resume muy bien las medidas que podríamos tomar. Primero es que hay que comprender muy bien la resistencia a los antimicrobianos, ¿no es cierto? De manera que, por ejemplo, no se tengan que automedicar, porque eso es lo común en nuestro medio, ¿no es cierto? La medicación antibiótica no necesariamente lo da el médico tratante, y muchas veces, y la mayoría de las veces en realidad, lo da el boticario de la esquina, ¿no? De la esquina de la casa, el boticario del barrio. Eso está mal, ¿no? O es que voy a tomar la misma medicación que también le hizo bien a mi familiar o a mi amigo. Eso es una irresponsabilidad de parte nuestra, ¿no? Por otro lado, ¿qué hay que hacer? Hay que reforzar estos conocimientos, ¿no es cierto?, sobre antimicrobianos en humanos, en animales y y en medio ambiente. Por lo tanto, con esto se podría reducir muchísimo, ¿no? Y esto de aquí, que se tiene que controlar, ¿no es cierto?, eficazmente el uso de los antimicrobianos en la salud animal, sobre todo aquellos que tienen su equivalente en salud humana, porque si no, esto no va a parar, ¿no? Entonces, bien, se dan cuenta que el problema es mucho más extenso, no solo es enfocarlo desde la medicina humana, ¿no? Compromete otros ámbitos, compromete la salud ambiental, compromete la salud animal y también la seguridad alimentaria. Entonces, con ese fin es que actualmente, para poder controlar la resistencia bacteriana, se estudia bajo un enfoque que se llama One Health, o enfoque una salud. Entonces, ya no se tiene que hacer esfuerzos solamente desde la parte de la salud humana, sino también de la salud animal, de la salud ambiental y actualmente también desde la seguridad alimentaria. Por lo tanto, sería la única manera como se puede controlar, ¿no? Porque si cada uno hace sus esfuerzos separados, esto no se va a poder controlar porque mientras en salud humana estamos haciendo los esfuerzos para combatir la resistencia bacteriana, por lo tanto, si en salud animal siguen administrando estos antibióticos, es imposible, ¿no? O si se siguen contaminando ambientes porque se han administrado estos antibióticos a los animales, igualmente la resistencia no va a disminuir. Jóvenes, ¿cuáles son las bases genéticas? Ustedes esto lo conocen porque ya lo vimos en la parte de genética bacteriana. Tiene mucho que ver con las mutaciones, ¿no es cierto? Por mutaciones que pueden ser de pronto puntuales o pueden ser mutaciones que, que son eventos espontáneos. Van a ganar ciertos genes, ¿no es cierto? Cambia cierta secuencia del ADN y por lo tanto, tendríamos un microorganismo que ya no es sensible, ¿no? O por transferencia horizontal de genes, recuerdan ustedes cuando se transfieren plásmidos, ¿no es cierto? Pueden transmitirse también fagos, o pueden también transmitirse que ganar una secuencia génica a partir de un microorganismo que ha muerto, ¿no?
Esto es mediante transformación. Y también puede hacerse por transferencia vertical, ¿no? Porque las bacterias resistentes, que sean los progenitores, van a transmitir esa resistencia, esos genes de resistencia, a su descendencia. Entonces se dan cuenta que estos son los mecanismos, las bases genéticas de la resistencia bacteriana, y estos son los mecanismos, ¿no? Los mecanismos son la inactivación enzimática del fármaco, es decir, enzimas que no permiten que el fármaco haga su efecto. Puede ser que se modifique el sitio blanco también, una mutación, por ejemplo, puntual, modifica el receptor del antibiótico y no hace su efecto. Alteración de la permeabilidad, sobre todo a nivel de las bombas de flujo, por ejemplo, si hay mayor expresión de bombas de flujo, ¿qué va a pasar? El antibiótico ingresa, ¿no es cierto?, pero va a ser expulsado en mayor proporción, por lo tanto no va a haber la concentración adecuada del antibiótico dentro de la bacteria como para poder hacer su efecto, ¿no? Esas son las bombas de flujo, o en caso de la alteración de permeabilidad, con las porinas, ¿no? Igualmente puede ser que se, que se alteren las porinas, por lo tanto no dejan que ingrese, es decir, que se cierra la puerta de ingreso, no ingresa la bacteria, ¿no es cierto? O por inhibición de una vía metabólica, ¿no? Es el caso de la síntesis, por ejemplo, de ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, jóvenes, esa es la parte que creo que es lo que más les interesa como efecto del curso, ¿cómo se hace la detección de la resistencia antimicrobiana en el laboratorio? Bueno, puede ser una detección fenotípica. Entonces, ¿qué es lo que se va a detectar aquí? La mínima concentración inhibitoria, ¿no es cierto?, que es necesario para poder inhibir o para poder eliminar al microorganismo. ¿Cuál es el tema? Es que requiere mayor tiempo. Después de haberse identificado el microorganismo, más o menos 24 horas más, entre 18 a 24 horas, dependiendo del método que se use, ¿no es cierto? ¿Qué más? Depende del cultivo, claro, depende de que haya desarrollado. Y la interpretación se hace mediante puntos de corte que ya sean emitidos por CLSI o por EUCAST, ¿no es cierto? Ahora también hay unos puntos que emiten en Sudamérica, sobre todo para Brasil, que es el BRACAST. Entonces, ¿qué es lo que permite? El perfil de resistencia, ¿no es cierto? Es independiente del mecanismo que lo genera. Claro, aquí lo que yo veo es simplemente o halos de inhibición, ¿no es cierto? O se ven elipses de inhibición, o se puede hallar también se puede hallar mínima concentración inhibitoria si se trata de métodos que son basados en líquido, ¿no? En caldos. Y por otro lado, están la determinación genotípica, ¿no? Y esto tiene que ver con la detección de genes que van a predecir la eficacia del antibiótico. Entonces, estos son mucho más rápidos porque se hacen por métodos o inmunocromatográficos o por métodos moleculares, ¿no? Son directamente de la muestra, no son dependientes, no hay que esperar que desarrolle todavía el cultivo. Y aquí lo que sí es un tanto controversial es que se asume que la bacteria va a ser resistente, ¿no es cierto?, en el antibiograma, y que no va a responder al tratamiento. Claro, esto no necesariamente es cierto, ¿no? Porque el hecho que detectemos la presencia de un gen en una bacteria no necesariamente puede ser que no necesariamente esté expresándolo, puede ser que la resistencia sea por otro mecanismo. Entonces, ¿qué es una limitación? Es que depende de cuántos primers, ¿no es cierto?, se ha colocado en la PCR, por ejemplo, para poder identificar a esas regiones donde puede ser que estén sucediendo los cambios genéticos. Esa es una desventaja, ¿no? Hay métodos cualitativos y hay métodos cuantitativos, por lo tanto, ¿cuál es el detalle? Es que los resultados pueden ser sensibles, intermedios, resistentes, con cualquiera de los métodos, ¿no? En los métodos cualitativos, lo que indican es solamente o es un halo de inhibición o es una elipse de inhibición. Entonces, jóvenes, ¿qué? Pero aquí no nos está indicando cuán sensible es o cuán resistente es, ¿no? Aquí no es que porque tenga un halo más grande es más resistente, ¿no? Perdón, más sensible, o porque tenga un halo más pequeño sea más resistente. No necesariamente. Depende del microorganismo, ¿no es cierto? Depende del grupo antimicrobiano y depende mucho de la interpretación con el cual se esté haciendo, ¿no? Si es LSI o es EUCAS. Entonces, esto sobre todo es recomendable para infecciones que suceden en la comunidad, ¿no? Que es lo que más frecuentemente se realiza porque se realiza por métodos de discodifusión. Mientras que los métodos cuantitativos, ¿no es cierto?, ellos sí reportan mínima concentración inhibitoria, entonces esto sí, ¿no?, nos da una información de cuán resistente es o cuán sensible es, porque nos da ese grado, dependiendo del valor de la concentración en el cual se está encontrando para cada microorganismo.
Es recomendable por eso para infecciones hospitalarias. Estas se pueden determinar por métodos automatizados en microdilución, ¿no es cierto? O en macrodilución, que ya no se usa mucho. Puede ser también por métodos totalmente automatizados o por esta que es una combinación, ¿no es cierto? La que es la del ITEST, que es una combinación entre discodifusión y los métodos de la dilución en caldo, ¿no? Entonces, jóvenes, el SIM, ¿qué es lo que determina? Determina un perfil completo, ¿no es cierto?, de susceptibilidad y de resistencia, ¿no es cierto?, para seleccionar la mejor opción. ¿Qué va a hacer? Va a determinar la viabilidad de los nuevos fármacos como opción terapéutica y es imprescindible, jóvenes, usarlo para quienes, para los microorganismos del grupo escape. Ustedes lo conocen. El mecanismo de resistencia, ¿qué es lo que va a hacer? Es determina tempranamente, ¿no es cierto? Y puede ayudar a la instauración de un tratamiento seguro, porque lo más probable es que, aunque no siempre lo hemos dicho, ¿no es cierto?, es que ese mecanismo sea el que está causando la resistencia, ¿no es cierto? Permite que la elección prudente del antibiótico, y en casos de multidrogo resistencia y resistencia extendida, ¿no es cierto?, como pan resistentes, puede ayudar a que a utilizar terapias de rescate, ¿no? Es decir, combinación de antibióticos. Se dan cuenta qué importante es el trabajo que ustedes emitan un buen resultado para que el clínico pueda decidir realmente qué hacer. Entonces, veamos algunos mecanismos. Los mecanismos en gram positivos jóvenes, uno de los mecanismos es la resistencia de Staphylococcus aureus al meticilino, ¿no es cierto? Se conoce como RCA. Entonces, ¿qué sucede, jóvenes? Cuando normalmente las bacterias tienen esta PBP, ¿no es cierto? Esta proteína fijadora de penicilina, cuando está normal, tiene una configuración que es como la que ustedes ven aquí. Esto es una manera de explicarlo, ¿no es cierto? Y recuerden que los beta-lactámicos tienen acción a este nivel. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una alteración, un cambio del sitio blanco porque se gana un gen que se llama MECA? Y este gen MECA se puede ganar desde diferentes, por diferentes mecanismos, sobre todo por transformación, ¿no? Entonces, una vez que se ha ganado este gen MECA, es insertado en el genoma de la bacteria y luego lo que va a hacer es que va a expresar que se cambie el sitio blanco. Si normalmente era PVP2, ¿a qué va a cambiar? A PVP2A, ¿no es cierto? Entonces, y esto a nivel molecular, ¿cómo lo veríamos? Lo veríamos de esta manera, ¿no, jóvenes? Si normalmente esta era la estructura de la PVP2, lo podríamos, se cambia ahora a una PVP2A. Y como se dan cuenta que este cambio genético lo que ha generado es que la estructura del receptor de beta-lactámicos ha cambiado. Por lo tanto, el antibiótico no va a poder unirse. Eso es el mecanismo molecular, ¿no? ¿Cómo lo estudiamos en el laboratorio o cómo lo vamos a evidenciar? Si es un método de discodifusión, lo que se ve es que haya un halo de inhibición menor o igual a 21 milímetros con disco de cefoxtacin, y eso nos estaría dando una idea de que hay resistencia a meticilina. Si es un método automatizado, ¿no es cierto?, un SIM de oxacilina mayor o igual a 4 o un SIM de cefoxtacin mayor o igual a 8, nos da también una evidencia de que estamos frente a una cepa meticilino resistente de Staphylococcus. Esa es la manera en cómo se estudia en el laboratorio. Ahora, por otro lado, también hay resistencia de otros estafilococos, ¿no es cierto? No solo Staphylococcus aureus, resistente a clindamicina. A ver, si recordamos, hay tres familias de fármacos, ¿no es cierto?, que tienen su acción en un mismo sitio, y es donde es en la región 50S del RNA ribosomal. Entonces, estos tres grupos tienen su acción en este sitio. Por lo tanto, ¿qué pasa? Sucede que cuando ellos van a transmitir la resistencia, lo que hacen es van a metilar, ¿no es cierto? Se metila este sitio del 23S-RNA, y por lo tanto, ¿qué hace? Se modifica el sitio de unión para que se pueda hacer la síntesis de proteínas. Por lo tanto, esta metilación de una adenina va a modificar esta región de la subunidad 50S, ¿y qué pasa?
disminuye la afinidad por los macrólidos, ¿no es cierto?, a este sitio blanco. ¿Y qué pasa? No altera la síntesis de proteínas. Esto es lo que va pasando. ¿Cómo lo vemos en el laboratorio? Lo vemos de esta manera, ¿no? Con el test D o el D-test. Entonces lo que sucede es que cuando en una prueba de discodifusión se coloca el disco de eritromicina y de clindamicina, sucede que cuando la bacteria tiene resistencia que sea inducible de clindamicina, cuando se colocan ambos discos, sucede que hay un achatamiento del halo de inhibición de la clindamicina. Y eso es por efecto de que la eritromicina, teniendo esta acción, difunde y hace de que los genes de resistencia de la clindamicina se expresen en las bacterias y tengan esta presentación, ¿no? Por eso es que se ve como una D, por eso el test se llama D-test. Se tiene que colocar obviamente a esta distancia, ¿no?, de 20 milímetros. Cuando no hay esa resistencia inducible, esto es lo que queda, jóvenes, entonces no hay, ¿no? Todo el halo de inhibición de la clindamicina está íntegro, no hay este achatamiento que forma como una D. Esto es otro mecanismo en gram positivo, sobre todo en Staphylococcus aureus y en Staphylococcus lugdunensis, que es muy parecido al Staphylococcus aureus, ¿no?, pero es un coagulasa negativo. Y por otro lado tenemos los mecanismos de resistencia en gram negativos, ¿no? Y en gram negativos, creo que esto lo han escuchado desde probablemente antes de que ingresen a la universidad, y es probablemente cuando hablan de resistencia bacteriana es en lo que más piensan todos, ¿no? Inclusive personas que no están relacionadas o que no son personal de salud, inclusive hablan de esto, ¿no? Resistencia bacteriana, beta-lactamasas, ¿no? Entonces, ¿qué son las beta-lactamasas, jóvenes? Son enzimas que según la clasificación de Ambler son de la clase A, y según la clasificación molecular de Bash son del grupo 2B. Entonces, ¿cuál es su característica? Es que tienen capacidad de hidrolizar a las aminopenicilinas, ¿no? Ampicilina, amoxicilina, y también la combinación de ellos, por ejemplo, amoxicilina con ácido clavulánico, son, son inhibidos, ¿no? Entonces, también que tienen, hidrolizan a las cefalosporinas de primera, todas las cefalosporinas de la quinta generación. También hidrolizan aquí a los monobactámicos, como las Trenam, pero tienen una actividad variable a esta combinación, ¿no es cierto? A cefalozone tazobactam, a piperacilina tazobactam. Y no tienen ninguna actividad hidrolítica, por lo menos que se conozca hasta ahora, a las cefamicinas y a algunos carbapenémicos, ¿no es cierto? Como excepto a estas de aquí, estas cepas, ¿no? Entonces, tampoco tiene actividad hidrolítica a lo que conocemos como los nuevos antibióticos, avibactam, relabactam, vaborbactam, que se están usando ya, inclusive en nuestro medio. Entonces, esa es la característica de quienes son las enzimas beta-lactamasas, ¿no? Entonces, las infecciones jóvenes por BLE, por beta-lactamasas de exceso extendido, se van a asociar necesariamente a mayor mortalidad por el uso de terapia inapropiada, ¿no? Por eso es que es importante que el médico tratante conozca esto cuanto más pronto, porque para poder instaurar un tratamiento, la terapia adecuada, ¿ya? Entonces, porque estas bacterias, lo que pasa es que estas bacterias que son BLE son multidrogo resistentes por definición, porque no es que solamente tenga resistencia a las que nosotros hemos mencionado, ¿no es cierto?, que tenga esta capacidad de hidrolizar a las aminopenicilinas, cefalosporinas, sino también ellos tienen resistencia cruzada con fluoroquinolonas, por ejemplo, aminoglucósidos, y con esta que es el sulfatrimotoprim, ¿no? Entonces se dan cuenta que es bastante serio la determinación de BLE. ¿Cuándo se tiene que sospechar de BLE, jóvenes? Aquí estamos presentando el resultado de un antibiograma que es automatizado, ¿no es cierto? Y vemos que, miren, ceftriaxona resistente, aquí para Klebsiella oxítoca, y aquí para Escherichia coli también resistente, ¿no es cierto? ¿Cuándo sospechamos entonces de que esta bacteria es productora de BLE? Cuando se observe que hay resistencia a ceftriaxona o cefotaxime. Entonces, esa es la alarma, ¿no? Resistencia a ceftriaxona o cefotaxime en un antibiograma nos está indicando que hay que confirmarlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los métodos por los cuales se puede hacer la detección de BLE?
Puede ser la del disco combinado, que ahora la vamos a ver de qué se trata, por la sinergia en discos también, por difusión en gradiente, cuando no se usan discos, sino se usan las tiras de ITES, por ejemplo. Puede hacerse con agares cromogénicos. Esta es una gran ventaja que actualmente tenemos, porque se podría hacer el cultivo de estos sospechosos de producir ble, ¿no es cierto?, en agares cromogénicos y confirmar para algunas especies si producen o no realmente estas enzimas, ¿no? Actualmente también se disponen de cartuchos de ensayo de flujo lateral, en una cromatografía de flujo lateral, para poder hacer la detección rápidamente, ¿no? Y de manera muy sencilla. También se dispone de métodos colorimétricos para poder hacer la determinación y, y de métodos automatizados, ¿no? Porque esos todavía se tienen que ajustar, algunos de ellos ya funcionan muy bien, algunos se tienen que ajustar. Entonces, ¿de qué se trata este método de detección de ble por disco combinado? Esos dos son los que más van a usarse, ¿no? O disco combinado o doble disco. Entonces, jóvenes, si ustedes ven aquí en la placa, se ha colocado diferentes discos, ¿no? Se ha colocado un disco de ceftazidima con ácido clavulánico, ¿ya? ¿Qué más se ha colocado? Se ha colocado también un disco de cefotaxima y un disco de alguna otra cefalosporina. ¿Cuál es la idea? Es que se coloca aquí el, el disco de cefotaxima y aquí el disco combinado, ¿no es cierto? El disco de cefalosporina con con su ácido ceftazidima, con su ácido clavulánico. Recuerden que el ácido clavulánico es un inhibidor de las beta-lactamasas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí entonces, jóvenes? Sucede que cuando luego al medir los halos de inhibición, entonces, si el halo de inhibición es mayor o igual a 5 milímetros, ¿no es cierto? La diferencia entre el que tiene el disco combinado y el que no lo tiene, entonces estamos frente a una bacteria productora de ble. Y eso es, aquí vemos lo que no sucede, ¿no es cierto?, cuando se colocan solamente los discos. Acá está ceftazidima y aquí la de cefotaxima. A ver, ¿cómo se interpreta lo otro? El del doble disco. Aquí se tiene que ver se tiene que ver la sinergia, ¿no? Igualmente, aquí que se coloca, se colocan discos de ceftriaxona, de cefepime, ceftazidima y astronam. Entonces, aquí a todo alrededor, ¿no es cierto? Y en centro, al medio, que se ha puesto el disco de amoxicilina con ácido clavulánico. Otra vez, ¿no? ¿Qué es el ácido clavulánico? Perdón, eso es lo que va a hacer es que es un inhibidor de las enzimas beta-lactamasas. Entonces, como aquí está el disco de amoxicilina con ácido clavulánico, ¿qué es lo que sucede cuando se colocan a estas distancias, a estos antibióticos, ¿no es cierto? Al ceftriaxona, ceftazidima, cefepime. Lo que sucede es que se observa esta sinergia, ¿no? Miren que hay como un alargamiento del halo de inhibición, ¿ya? Aquí ven un efecto como un corcho, dicen que pareciera que fuera un tapón de corcho, ¿no? Lo ven aquí, también está por acá, aquí también, ¿no es cierto? Y también por aquí. Entonces, a eso se conoce como sinergia. Cuando se ve esta sinergia, cuando se coloca esta combinación de discos de ceftriaxona, ceftazidima, astronam, ¿no es cierto? Y en medio se coloca al ácido clavulánico con amoxicilina, y si se observa estos tapones de corcho, también estamos frente a una bacteria productora de beta-lactamasa, una productora de ble. Ya, estos son los dos métodos más usados cuando se usan métodos que sean manuales en el laboratorio, ¿no? Por otro lado, jóvenes, dejemos por un lado a las ble y vayamos a ver algo que está muy, muy difundido actualmente, que tiene que ver con las carbapenemasas. Y estas carbapenemasas son enzimas que también son beta-lactamasas, pero que son muy frecuentes en bacilos gram negativos, ¿no es cierto? Y se adquieren a partir de plásmidos. No sé si les dijimos, pero ahora se los mencionamos, es que cuando un mecanismo se adquiere por plásmidos, es muy eficiente, es muy fácil de adquirirlo, ¿no? Porque los plásmidos se pueden transmitir fácilmente entre la misma especie e inclusive entre bacterias de diferentes especies. Entonces recuerden, cuando un mecanismo es transmitido por plásmidos, es mucho más eficiente y eso es lo que sucede con las carbapenemasas, ¿no? ¿Qué le va a conferir? Resistencia a las penicilinas, ¿no? Como amoxicilina, ampicilina.
y a la combinación de ellos tengan ampicilina, sulbactam, amoxicilina con ácido clavulánico, piperacilina, tazobactam, a todos ellos, ¿no? También resistencia ¿qué? A las cefalosporinas de todas las generaciones y también a esta combinación de ceftazolone con tazobactam. También de conferir resistencia ¿qué? A los monobactámicos, ¿no? Como el astronam y obviamente a los carbapenems, ¿no es cierto? En grado variable. Los carbapenems, ¿quiénes son? Probablemente ustedes hayan escuchado hablar de imipenem o meropenem. Ellos son los que son más frecuentemente usados, ¿no? Entonces, se dan cuenta que las bacterias que tienen carbapenemasas son resistentes a varias familias, ¿no es cierto?, a varios grupos de antibióticos. Sin embargo, pueden ser inhibidas, sí, por avibactam, por ejemplo, las carbapenemasas de clase A especialmente y las de clase D, ¿no? Las de clase A son las KPC, que ahora lo vamos a ver, y las de clase D son las OXA. También son inhibidas por taniborbactam, sobre todo la clase A y la clase B, y por relebactam, vabrobactam, y esta de aquí que es la nacubactam, que son los que los conocemos como los nuevos antibióticos, van a inhibir aquí a los de la clase A, es decir, a las carbapenemasas KPC, ¿no? Acá está justamente la clasificación para que lo entiendan mejor. Se clasifica desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, la clasificación de Ambler y por otro lado, la clasificación de Bash y Jacobson, de esta manera. Entonces, Ambler los clasifica como A, B, C y D, y mientras que Jacobson como 2 o 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Aquí vemos, jóvenes, las carbapenemasas. Por ejemplo, la carbapenemasa KPC para Ambler sería la clase A, ¿no es cierto? Para Bash sería el 2F. Esta es la que va a estar inhibiendo, ¿no es cierto? Tiene su acción, es de transmisión plasmidial, ¿no es cierto? Y tiene su acción sobre las penicilinas, cefalosporinas y sobre los carbapenémicos. Por otro lado, tenemos las de clase B, que serían la clase 3 para Pash y Jacob, que son las de NDM, las BIM y la IMP, ¿no? Y estas son las que van a que inhibir aquí a la mayoría de los beta-lactámicos, incluyendo a los carbapenémicos, ¿no? Y en la clase D de Ambler tenemos que es la 2DF de Jacobson y Bash, que tenemos al IMP, ¿no? Que es que va en justamente inhibir a los carbapenémicos especialmente. Entonces, esto es un poco más de lo mismo. Aquí, jóvenes, entonces, ¿cómo sospechamos o cuándo sospechamos que tenemos una cepa resistente a carbapenémicos? ¿Cuándo? Cuando tenemos estos halos de imipenem, ¿no es cierto?, que sean menor o igual a 22 milímetros. Entonces, ¿esto qué nos estaría sugiriendo? Que hay la presencia de una carbapenemasa, probablemente. Hay que confirmarlo con algunas otras pruebas, ¿no? Entonces, hay todo un desafío, jóvenes, con la detección de carbapenemasas porque tienen diferentes perfiles hidrolíticos. Ya ustedes lo vieron, ¿no? Hay diferentes clases de carbapenémicos. Las hay IMP, KPC, NDM, y esos tienen diferentes perfiles hidrolíticos en un antibiograma. Por eso es que decimos que no existe una prueba 100% sensible y que sea específica para todas las carbapenemasas, ¿no? Los hay para algunos grupos y es así como se usa, es así como se procede. ¿Ya? Su captura, ¿no es cierto? Y la diferenciación, ¿de qué depende? Está condicionado sobre todo a las capacidades y recursos del laboratorio. Y este es un tema que es todavía como que hasta penoso, ¿no? Porque hay países en los cuales si no disponen de ciertos métodos, no van a poder llegar a hacer la determinación de cuál es el mecanismo o cuál es la carbapenemasa que está causando esta resistencia. ¿Ya? Eso es, en nuestro país también sucede, claro, hay lugares donde no pueden llegar a determinar eso, ¿no? Probablemente aquí en nuestra ciudad sí, porque disponemos de hospitales grandes, también disponemos de clínicas privadas en las cuales sí se pueden hacer este tipo de estudios, ¿no? ¿Cuál más es el diagnóstico? El desafío es que la coproducción, es decir, no solo es que una sola enzima, ¿no? La misma bacteria puede estar coproduciendo enzimas de clase A más B o de clase B más D, ¿no es cierto? Que es frecuentemente encontrado. ¿Y esto qué requiere? La detección de estas enzimas, de estos carbapenemasas,
Normalmente se hace o frecuentemente se hace o actualmente por inmunocromatografía o solo por PCR, ¿no? Entonces se dan cuenta que se tendría que disponer de cualquiera de esos dos métodos para poder hacer la detección de coproducciones, ¿no? ¿Qué más? El subdiagnóstico jóvenes tiene importantes repercusiones clínicas, ¿no? Y epidemiológicas, sobre todo clínicas. Claro, eso es lo que decimos, que si hay lugares donde no pueden determinar porque no tienen las capacidades, no tienen los recursos para poder hacer estos métodos, entonces simplemente ellos llegan podrían estar haciendo un subdiagnóstico y obviamente el clínico no tiene más que confiar en su experticia de signos y síntomas, ¿no es cierto? En su experticia clínica y actuar con eso, ¿no? Pero no es suficiente para estos casos. ¿Cómo se hace la detección? Por métodos fenotípicos, que puede ser por el NSIM, ¿no es cierto? Es un método usando discos. Se puede hacer también con métodos colorimétricos. También se puede hacer por diferenciación con las placas, que ahora vamos a ver de qué se trata esto, para poder determinar a aquellos que son metal o beta lactamasas y aquellas que son más bien serin-proteasas, ¿no? Entonces, dependiendo de esos, si se puede usar el método del ácido borónico o del ETA. Actualmente también disponemos de pruebas inmunocromatográficas que tienen la capacidad de poder hacer la detección de casi todos. En realidad se ha extendido mucho más esto. Inicialmente era solo para el mecanismo de KPC, NDM, BIM y OXA. Actualmente se tiene inclusive para hacer la detección de coproducciones y es de manera rápida, ¿no? ¿Qué requerimos? Requerimos tener la cepa en cultivo fresco y poder hacer la inmunocromatografía, ¿no? La detección en estos cartuchos. También se dispone de pruebas moleculares, ¿sí? Que realizan la diferenciación, inclusive se puede hacer solo para carbapenemasas, por ejemplo, es el caso del GeneXpert, que hay un cartucho para detección de resistencia a carbapenemasas. Se puede hacer directamente de una muestra o se puede hacer a partir de una colonia de cultivo, ¿no? Detecta estas enzimas que están relacionadas, ¿no es cierto?, desde KPC hasta OXA. Eso se ha extendido un poco más ahora. Y tenemos también un método automatizado, que es el FilmArray, que es todo un panel, que inclusive esto es mucho más importante cuando se usa en casos de hemocultivo, por ejemplo, ¿no? Ante una alarma de hemocultivo se podría usar FilmArray porque va a detectar a la bacteria, pero además tiene la capacidad de detectar también los genes de las enzimas carbapenemasas, ¿ya? Entonces, jóvenes, ¿cómo es que se hace la detección de carbapenemasas por el test de ácido borónico y por ETA? Entonces, esta de aquí del ácido borónico se hace para la detección de serin carbapenemasas, como es el de KPC, ¿no es cierto? Esto de KPC es porque se detectó primero en Klebsiella, por eso se llama carbapenemasa y Klebsiella pneumoniae, ¿no? Pero actualmente no solo lo encontramos en Klebsiella, también está muy difundido en E. coli y en algunos no fermentadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí se prueban, ¿no es cierto?, los discos de los carbapenémicos, que puede ser, por ejemplo, meropenem y el imipenem, y en medio se va a colocar, ¿qué? Se coloca un disco de ácido borónico. Entonces, si hubiera esta sinergia, que ustedes ya saben que es un achatamiento, ¿no es cierto?, o es una prolongación del halo de inhibición, entonces estamos frente a qué? Frente a una bacteria que es productora de serin carbapenemasa, KPC probablemente. Pero si ese achatamiento no sucede, ¿no es cierto?, entre el meropenem y el imipenem, entonces, aún estando presente el disco del ácido borónico, entonces podrían ser por otro mecanismo. Y la del ETA se prueba de la siguiente manera, ¿no es cierto? Es para hacer la detección de otro tipo de carbapenemasas, sobre todo las metal o beta-lactamasas, ¿no es cierto?, que incluye al BIM y al NDM. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que ver? Se hace este test. Igualmente esperamos que haya una sinergia, ¿no?, que se prueba al imipenem con el disco de EDTA, y si se ve esta sinergia, estamos frente a ¿qué? Frente a una bacteria productora de carbapenemasa, ¿no es cierto?, sobre todo por el mecanismo de metal o beta-lactamasa, sobre todo BIM o NDM. Estos son los dos métodos, jóvenes, para hacer la detección de carbapenemasas en manuales, ¿no?, en el laboratorio. Ahora,
Hay métodos colorimétricos, sí, hay métodos colorimétricos también para carbapenemasas, y esta es una que mostramos aquí, es el carba-NP. Entonces, ¿qué sucede? Es que lo que va a pasar es que aquí se ha incluido en el tubo, ¿no es cierto?, un alinipenen, entonces, y se coloca el desarrollo bacteriano que debe tener la enzima carbapenemasa. Entonces, ¿qué va a suceder? Es que al hidrolizar esos anillos, ¿qué va a pasar? Produce ácido, ¿no? Y esto es detectado colorimétricamente. Entonces, cuando hay presencia de esta bacteria que está produciendo o tiene una carbapenemasa, lo que va a pasar aquí es que el medio, que estaba rojo inicialmente, va a virar hacia el amarillo porque ha habido una acidificación del medio, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Mientras que si no está presente esa carbapenemasa, simplemente se queda en la misma tonalidad. Eso es el test colorimétrico, ¿no? Bastante rápido, bastante fácil de interpretar también, pero el tema es aquí que el costo, ¿no? Por eso es que no todos pueden disponer de este método para hacer la detección. ¿Ya? Eso es importantísimo que recordemos. Y también tenemos, que hemos dicho, inmunocromatografía de flujo lateral, ¿no? Que tiene que ver con la detección sobre todo de mecanismos. Actualmente los hay de todos jóvenes, en realidad, hay para hacer la detección por separado de KPCN, NDM, BIM, IM, pero también hay para hacer la detección de las coproducciones, ¿no es cierto? Hemos dicho que actualmente hay cepas que coproducen, por ejemplo, OXA con KPC, puede ser que produzcan o IMP con OXA, entonces hay para hacer esa determinación. Y es totalmente sencillo, ¿no? Esto ustedes lo saben usar. Y si no es así, ahora lo van a aprender cuando hagamos la parte de virología, que es donde vamos a hacer algunas prácticas con este tipo de métodos, ¿no? Entonces, ¿qué es la desventaja? Es que sí hay que esperar que haya un desarrollo bacteriano, ¿no? Un desarrollo bacteriano, y ante la sospecha de productores de carbapenemasas, directamente, ¿qué se podría hacer? Inmunocromatografía de flujo lateral, y se puede determinar el mecanismo fácilmente. Ya no es necesario estar haciendo prueba molecular, ¿no? Por eso decimos que es la alternativa a la PCR. Mucho más rápido, menos costoso y de bastante especificidad. Tiene muy buena especificidad y sensibilidad. Y por otro lado tenemos los métodos de detección que son moleculares, ¿no? Inicialmente se usaban métodos moleculares convencionales, como estas de PCR, que finalmente terminaban haciéndose geles de, este, de agarosa o de poliacrilamida para hacer su detección por electroforesis. Y actualmente se disponen más bien de métodos basados en PCR en tiempo real, que es esta de aquí, que es la del cartucho de CarbaR, que se determina por GeneXpert. Entonces se coloca aquí puede hacerse directamente de la muestra o mucho mejor si se hace a partir de una colonia con sospecha de productores de carbapenemasa. Al cabo de una hora podemos tener resultado y cuál es el mecanismo, ¿no? Y por otro lado, esto es lo que les había comentado, tenemos también FilmArray, que es más bien basado en paneles. Entonces detecta las bacterias, ¿no es cierto? Y también los genes de resistencia, inclusive aquellos que están basados en la producción de carbapenemasa, ¿no? Entonces, y esto igualmente, en 1 hora y 15 se tiene más o menos resultado. Normalmente se aconseja hacerlo a partir del desarrollo bacteriano, sobre todo cuando se trata de hemocultivos automatizados que dan una alarma, ¿no? ¿Recuerdan cuando hablamos de hemocultivo? Entonces estos hemocultivos automatizados podrían acoplarse a este tipo de pruebas y poder hacer la detección rápidamente de bacterias que sean productoras de carbapenemasas. ¿Se dan cuenta cuál es la potencialidad, jóvenes? Bueno, esa es la última. Entonces, jóvenes, en resumen, la resistencia bacteriana siempre estuvo ahí, ¿no es cierto? Los genes de resistencia siempre estuvieron ahí en las bacterias. Lo que pasa es que en los últimos años se ha expresado de manera más continua ante la presión que ejerce el ser humano, ¿no es cierto?, al tratarse con los antibióticos. Eso es lo que sucede. Pero además hemos visto que este es un problema que es mucho mayor, que no solo tiene que ver con salud humana, sino tiene que ver mucho con salud animal, en quienes se usan los antibióticos como profilaxis, ¿no es cierto? Y esto también va a conllevar a la salud
ambiental y a la seguridad alimentaria. Por eso es que actualmente la resistencia bacteriana o antimicrobiana en general se ve desde un enfoque de One Health. Hay mecanismos en gram positivo, ¿no es cierto?, de los que nosotros hemos revisado solo algunos. En gram positivos hemos revisado los resistentes a meticilina, ¿no es cierto?, de Staphylococcus aureus. Hemos revisado los estafilococos resistentes a clindamicina. Y en los gram negativos hemos revisado aquellos que son mecanismos de resistencia en los productores de beta-lactamasas de espectro extendido y en las bacterias productoras de carbapenemasas, ¿no?, que son como que los dos frentes que están en mayor frecuencia actualmente. Ante esto que ha hecho la OMS ha emitido un nuevo listado actualizado en el 2024 sobre las especies con su resistencia de alta prioridad, las de prioridad elevada y las de prioridad media, los cuales se toman en cuenta para poder hacer los estudios en los laboratorios de microbiología y también para poder hacer los estudios epidemiológicos, ¿no?, sobre todo de epidemiología molecular. Listo, jóvenes, esto es lo que queríamos mostrarles sobre resistencia bacteriana. No sé si hay algún comentario, hay alguna pregunta, hay alguna corrección, algo diferente que hayan creído. Este es su momento. Tenemos lo que, en realidad ya no tenemos minutos, pero bueno, si hay alguna pregunta, podemos absolverlo. ¿No? ¿Cómo entendemos su silencio, jóvenes? ¿Como que no hay preguntas? ¿Que todo está claro? ¿O que no entendieron nada? ¿Que no fue clara la explicación? ¿Cómo lo entendemos? ¿Pueden poner algo en el chat, por favor, para poder seguir terminando esto? Ok, Ivonne, gracias por responder. A Valerie también, todo bien. Gracias, Marely. Gracias por responder, excelentes. Entonces, vamos terminando, jóvenes, con esta parte teórica, porque vamos a ir a la parte práctica, ¿no? Hacer el repaso que es necesario para los exámenes. Entonces, gracias por su presencia en este momento del curso. Vamos entonces, creo que será unos 5 minutos y podemos ir ingresando a las salas individuales, ¿no?, de su mesa correspondiente. Gracias.